Muy bien, damos gracias a Dios por los himnos, los cantos que hemos entonado y hemos entonado el Salmo número 7 que nos habla de la justicia de Dios. Son palabras muy fuertes ese salmo, pero al final termina la estrofa dando la alabanza a ese Dios quien es justo. Y también hemos estado cantando también himno, Noche de Paz, que nos habla de la encarnación del Hijo de Dios. Yo estoy muy convencido, yo creo que usted también lo está convencido, que no solamente el fin de año debemos de estar recordando el nacimiento del Hijo de Dios, sino que tiene que ser recordado, Él merece ser recordado todos los días, porque Él es digno de ser recordado y de ser alabado. Es el único hombre que merece ser adorado, nuestro Señor Jesucristo, porque Él es verdadero Dios, pero también verdadero hombre. Él es el único que no le hace daño la alabanza. A nosotros sí nos hace daño la alabanza por nuestra condición, pero Él es perfecto, Él es Dios. Muy bien, pues vamos a continuar en Hebreos capítulo número 13. Bienvenidos todos al tiempo de la predicación, al tiempo de la exposición de la palabra de Dios. Vamos a estar en Hebreos capítulo número 13 y vamos a estar exponiendo dos versos. Verso número 5 y verso número 6. Hebreos capítulo número 13. Hebreos capítulo número 13, verso número 5 y verso número 6. Nuestros niños que están aquí con nosotros tienen una tarea que llevar. Cuando lleguen a su casa, sus padres les van a preguntar cómo se llamó el título de esta exposición. Algunos de nuestros niños ya exponen en sus escuelas y siempre inician con el título de la exposición. Lo increíble es que pasan los minutos y sus compañeros se olvidan del título de la exposición. Pero no es así aquí, porque aquí lo que exponemos es la palabra de Dios. Y hay un buen consejo que se nos viene diciendo a través del tiempo, que nunca debemos de confiar en nuestra mente. Es mejor confiar en una buena libreta o en un buen papel. Así que, niños, si usted trae una libreta, puede anotar el título de la exposición de este domingo. Y el título de la exposición de este domingo es El sustento del hogar. El sustento del hogar. Y entre paréntesis pudiéramos nosotros decir el sustento del hogar cristiano. El sustento del hogar cristiano. ¿Quién está, hermanos y amigos, detrás del sostenimiento de nuestra casa, de nuestro hogar? ¿Será acaso que somos demasiado hábiles y demasiados fuertes
para sostener nuestras casas, nuestros hogares? ¿Será acaso que nosotros es gracias a nuestra preparación académica o es gracias a nuestra habilidad como hombres que podemos decir es gracias a mí que este hogar está de pie? ¿O será acaso que es la gracia de Dios en nuestros hogares? Vamos a leer Hebreos capítulo 13 y vamos a leer desde el verso número 1 hasta el verso número 6 para tener un contexto de lo que vamos a estar explicando o exponiendo. Hebreos capítulo número 13, desde el versículo número 1 hasta el versículo número 6. Y estas son unas breves pero importantes exhortaciones, palabras de ánimo, pero también encontramos palabras de reprensión en las exhortaciones. Pero toda exhortación que provenga de la palabra de Dios es para nosotros necesaria y es para nosotros de gran beneficio. Dice el verso número 1, permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Verso número 4. Si usted se fija, la exhortación va de lo general a lo más particular. Exhortaciones sobre el matrimonio, dice el verso número 4, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Y nos introducimos un poco más dentro del hogar, verso número 5 y verso número 6. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Y si gusta resaltar esta parte que es la base para que en el hogar cristiano sea una realidad estas dos exhortaciones. ¿Dónde están las dos exhortaciones en el verso número 5 y cuál es la base de esa exhortación? Por eso dije a los niños al principio, el título de esta exposición es el sustento, pero el sustento de un hogar que conoce a Cristo, el sustento del hogar cristiano. Dice el verso número 5, sean vuestras costumbres, aquí encontramos la primera cualidad del hogar cristiano, vuestras costumbres sin avaricia. La segunda cualidad de un hogar cristiano, contentos con lo que tenéis ahora. Contentos con lo que tenéis ahora. Y la base para que sea una realidad en nuestras vidas, estas dos cualidades, es la promesa de nuestro Dios. Porque Él dijo, esta predicación, esta exposición, porque es importante para ti. Esta exposición, porque es importante para mí. Porque esta exposición o la palabra de Dios que vamos a estar exponiendo en esta mañana va a derrumbar cualquier confianza que tengamos en nosotros mismos para sostener nuestros hogares. Esta predicación es importante porque va a ser una limpieza en nuestras vidas, en nuestras mentes. El único responsable de sostener nuestros hogares es nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, nuestro Creador. Por eso es importante para nosotros. Podemos decir que tenemos un buen trabajo, una buena posición económica, una buena salud, pero en el día de mañana eso puede cambiar. Versículo número 6, la promesa, la última parte del verso número 5, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, que prácticamente es lo mismo. Verso número 6, de manera, y esa sería nuestra aplicación, de manera
que podemos decir, y esto también es importante, vamos a resaltarlo, de manera que podemos decir, pero no solo podemos decir, sino que también podemos vivir. De manera que podemos decir, y cita aquí un salmo, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Vamos a orar. Y la pregunta que podemos hacernos, ¿en quién estamos confiando para el sostenimiento no solamente de nuestras vidas, sino el sostenimiento de nuestro hogar? ¿Estás confiando en tu trabajo? ¿Estás confiando en tu juventud? ¿Estás confiando en tus fuerzas? ¿Estás confiando en tus habilidades? Dios nos invita a confiar solo en Él. Padre, gracias le damos por permitirnos estar en este lugar, en el día del Señor. Pedimos, nuestro Dios, que podamos nosotros estar atentos a tu palabra, que nos puedas ayudar en nuestras vidas prácticas, pero centrados en Cristo, centrados en el Evangelio. Damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, el título pues de la exposición es el sustento o sostenimiento de nuestro hogar. El objetivo de esta exposición es que usted pueda conocer las dos cualidades que debe de tener un hogar cristiano. El segundo objetivo es en base a qué son expresadas o manifestadas estas dos cualidades. Y tercer objetivo, que podamos nosotros conocer cuál es la base del contentamiento cristiano. Son tres objetivos, pero creo que son fáciles de recordar. Las dos cualidades del hogar cristiano. Número 2, ¿cuál es la base de esas dos cualidades? Y número 3, ¿cuál es la base del contentamiento cristiano? Hermano, ¿usted está contento en el día de hoy? ¿Está contento usted o vive en descontento? Son preguntas que debiéramos nosotros estar contestando en esta hora. Así que vamos a iniciar. Todos nosotros sabemos o podemos hacer brevemente una explicación de cuál es el contexto. Todo el capítulo 13 y parte de la mitad del capítulo 12 son exhortaciones. Hay exhortaciones que nos animan y hay exhortaciones que nos confrontan, que nos reprenden. El capítulo 13 es el testimonio de los santos del Antiguo Testamento. Ellos vivieron por fe, pero ellos también ocuparon exhortaciones. El escritor utiliza todo el testimonio de los santos del Antiguo Testamento simplemente, o pudiéramos decir, para animarte a ti, que la vida cristiana desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento se vive por fe y se pone en práctica esa fe. Una fe que no es puesta en práctica, podemos decir que es una fe que no existe, es una fe muerta. El escritor les anima a los lectores a vivir por fe, pero mientras viven por fe, el escritor también les recuerda que necesitan exhortaciones. Usted y yo necesitamos ser exhortados por la palabra de Dios. Mientras camina usted la carrera cristiana o mientras corre este gran maratón de la carrera cristiana, usted necesita no solamente poner los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de nuestra fe. Esa es la estrategia, pero en medio de la estrategia necesitamos exhortaciones que provengan no de la televisión, no del internet, no del humanismo, sino que provengan de la palabra de Dios. Así que vamos pues a iniciar, porque el escritor les está haciendo un llamado a confiar en Dios como proveedor. ¿De dónde? De nuestro hogar.
El escritor les está haciendo un llamado a los cristianos de esta época de tener cuidado con el amor al dinero, que es la avaricia. El escritor les está haciendo un llamado no solamente a confiar en que Dios es el proveedor de todas las cosas, pero también les recuerda a tener cuidado con la avaricia. Ellos, al igual que nosotros, deben de estar contentos, cualquiera que sea nuestra situación, y esto es clave, contentos con cualquiera que sea nuestra situación, porque el verdadero cristiano cree y confía en la sabiduría de Dios y en la providencia de Dios para sostener no solamente nuestra salvación, sino que también el sustento de nuestros hogares. Así que esta exposición es práctica. Esta predicación es práctica. Vamos a iniciar pues mirando la primera cualidad de un hogar cristiano. La primera cualidad de un hogar cristiano. Y los niños pueden anotar en sus cuadernos. La primera cualidad es la siguiente: vuestra costumbre sin avaricia. A lo mejor para nuestros hijos la palabra avaricia es un poco difícil de entender, aunque muchos niños o la mayoría de nuestros niños la pueden entender. La avaricia significa el amor al dinero. El amor al dinero. Dos cualidades del hogar cristiano. La primera la encontramos en el verso número 5. Dice así, vean ahí en sus Biblias: sean vuestras costumbres sin avaricia. Número 1, ¿qué son o qué dice el texto o qué nos trata de transmitir el texto cuando dice vuestras costumbres? Vuestras costumbres, ¿qué significa vuestras costumbres? Todos tenemos costumbres. ¿Qué son las costumbres? Básicamente es nuestro comportamiento. Nuestras costumbres son nuestros comportamientos, o sea, nuestra forma de vivir, nuestra forma de ver la vida. Sean vuestras costumbres. La forma de vivir de un hogar cristiano o el comportamiento de un hogar cristiano tiene una cualidad. No se caracteriza por ser un hogar que ame la avaricia. ¿Y qué es la avaricia? ¿Qué es la avaricia, niños? La avaricia es el amor al dinero. La primera cualidad de un hogar cristiano es que su forma de vivir no esté basado, o su confianza no esté basado en el dinero. Porque amar al dinero es igual a desplazar a Dios. El amor al dinero es una forma de idolatría, porque el que ama a el dinero desplaza a aquel que es el proveedor de todas las cosas. Amar el dinero y dejar a un lado la providencia de Dios, la sabiduría de Dios, es sinónimo de idolatría. Éxodo 20 nos recuerda que no debemos nosotros de tener dioses ajenos. Y el dinero, cuando se pone como principal en nuestras vidas, se convierte en un Dios ajeno. La primera cualidad de un hogar cristiano para el sostenimiento de su hogar no es confiar en el dinero, sino es confiar en Dios como proveedor. Esa es la primera cualidad de un hogar
cristiano. Pero podemos hacer nosotros una pausa aquí. La Biblia no enseña que el cristiano debe de buscar vivir en la pobreza. Un cristiano que vive en la pobreza no es más santo que un cristiano que vive o que tiene riquezas. La Biblia no enseña que el cristiano debe de buscar vivir en la pobreza. Lo que enseña la palabra de Dios es que el cristiano no debe de tener el dinero como principal fuente de apoyo para vivir esta vida. Porque quien es el dueño de todas las cosas es Dios, es nuestro Padre. Busquen segunda de Tesalonicenses, capítulo número 3. Segunda de Tesalonicenses, capítulo número 3, versículo número 7. La palabra de Dios no enseña que nosotros debemos de buscar vivir en la pobreza. Lo que sí enseña la palabra de Dios es que nosotros debemos de confiar en la soberanía de Dios, que debemos de confiar en la sabiduría de Dios y que debemos de confiar en su providencia. Dios nos pone a cada uno. Dios nos da a cada uno según su providencia y según su sabiduría. Y todos tendremos que rendir cuentas de lo que hacemos con lo que Dios nos ha dado. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo número 7. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. El apóstol Pablo está diciendo a la iglesia de Tesalonicenses la forma en que el cristiano debe de vivir. Y el apóstol Pablo es un ejemplo. Verso número 8. No comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche. Un verdadero cristiano es un buen trabajador, porque no trabaja para su patrón humano, sino que trabaja para el dueño de todas las cosas. Nosotros incluso nuestros trabajos los dedicamos para la gloria de Dios y no para la gloria de los hombres. Versículo número 9, parte del verso número 8, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Verso número 9, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Verso 10, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. La palabra de Dios, pues, nos invita a ser trabajadores responsables, a ser trabajadores para la gloria de Dios. Entonces, la primera cualidad de tu hogar y de mi hogar o de nuestros hogares cristianos es no confiar en el recurso, en el dinero, no tener amor al dinero, porque el amor al dinero es idolatría. Y Éxodo 20 nos llama a no tener dioses ajenos. Reflexión, pues. ¿Confía usted más en su habilidad, más en el dinero, o confía más en que Dios está con usted o en su promesa? Segunda cualidad de un hogar cristiano
la segunda parte del verso número 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. La segunda cualidad en el ámbito de la provisión de nuestros hogares es el contentamiento. Pero es un contentamiento que nos invita a expresarlo ahora. Contentos con lo que tenéis ahora. ¿Por qué esta frase? Con lo que tenéis ahora. Porque un hogar cristiano sabe que todo lo que tiene, ya sea grande o ya sea pequeño, es dado por Dios y es dado por gracia. Desde ahí partimos. ¿Por qué debe un cristiano expresar el contentamiento? ¿Pero qué significa la palabra contentamiento? Significa estar satisfecho. La palabra contentamiento significa estar satisfecho. Esa es la segunda cualidad de un hogar cristiano. ¿Y cómo podemos nosotros recordar en nuestra vida diaria la palabra satisfecho? Cuando nosotros tenemos hambre y se acerca la hora de comer y después de que nosotros comemos, decimos, gracias, ya estoy satisfecho. Y las personas cuando comen se ponen contentas. Las personas cuando comen nos ponemos contentos porque estamos ya satisfechos. La segunda cualidad, pues, del hogar cristiano es el contentamiento, porque confía en la soberanía de Dios, confía en la providencia de Dios, confía en la bondad de Dios, y esa confianza se expresa por el gozo del contentamiento. Pero aquí viene algo muy interesante del contentamiento. El contentamiento cristiano no depende de las circunstancias que nos rodean. Una vez más, el contentamiento cristiano no depende de las circunstancias que nos rodean. Tenemos un buen trabajo, estamos contentos. Queremos un ascenso y no lo podemos lograr, entonces estamos descontentos, pero en el cristiano no es así. Porque el cristiano está contento cualquiera que sea la circunstancia o cualquiera que sea la situación. 1 Timoteo 6, verso 7 dice, porque nada hemos traído a este mundo. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Y eso no nos está indicando que no nos esforcemos en nuestros trabajos. Nuestra visión es diferente. Y dice 1 Timoteo 6, 7, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. La segunda cualidad de un hogar cristiano es por la satisfacción. Porque atrás de esa satisfacción el cristiano reconoce la gracia de Dios en el hogar o en nuestras vidas. Un ejemplo muy claro de un hombre satisfecho es el apóstol Pablo. Filipenses 4, del 11 al 13, nos dice lo siguiente: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y Pablo nos cuenta su testimonio. Sé vivir en la escasez, sé vivir en la abundancia, sé vivir en la riqueza, sé vivir en la pobreza. La satisfacción, el contentamiento del apóstol Pablo era el evangelio, era su salvación, era Cristo. La segunda cualidad, pues, de un hogar cristiano es la satisfacción
que ha encontrado exclusivamente en Cristo. ¿Cuál es la base para estas dos cualidades de un hogar cristiano? La última parte del verso número 5, la base, hermanos y amigos, la base para estas dos cualidades del hogar cristiano es una promesa de Dios. La base para no tener amor al dinero, la base para estar satisfechos en lo que tenemos, es la promesa de Dios que encontramos en la última parte del verso 5, porque Él dijo. Eso sería y debería de ser suficiente para buscar estas dos cualidades en nuestros hogares, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Esa es la base para tener estas dos cualidades en nuestros hogares. Y eso debería de ser suficiente para nosotros. ¿Por qué usted no confía en el dinero? Porque Dios está a su lado. ¿Por qué usted está satisfecho en lo que tiene? Porque Dios está con nosotros. Porque Él dijo, Dios dice, no te voy a dejar y no te voy a desamparar. Esta frase la podemos nosotros rastrear y leer a lo largo del Antiguo Testamento y siempre ha sido un aliento para el verdadero creyente. Siempre ha sido un aliento, son palabras de aliento para el verdadero pueblo de Dios. Dos ejemplos. Génesis 28, verso número 15, palabras para Jacob. Y Josué 1:5, palabras para el libertador. Génesis 28, verso 15. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y esa es una promesa que nosotros vemos cumplida. Josué 1:5, este verso muchos no lo sabemos de memoria. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. La base entonces para el contentamiento cristiano en el hogar y la base para confiar en el sostenimiento de Dios en nuestros hogares es la promesa de Dios de estar con nosotros todos los minutos y días y años de nuestra existencia aquí en la tierra. Nosotros no estamos solos, aunque tengamos abundancia o aunque tengamos escasez, Dios está con nosotros. Dos cualidades que debemos de estar cultivando en nuestros hogares. Es una promesa. No tiene nada que ver si usted es maestro en ciencias o si usted es licenciado o si usted es ingeniero o si usted es abogado, etcétera. No tiene nada que ver eso. Es Dios proveyendo, es Dios trayendo satisfacción a nuestras vidas. Por eso es importante esta predicación, porque limpia de nuestras vidas la autoconfianza en uno mismo y entrega toda la confianza en las manos de Dios.
¿Cuál sería la aplicación que vemos aquí en la palabra de Dios? La aplicación la encontramos en el verso número 6. Y el escritor de Hebreos cita el Salmo 118, verso número 6. Coincidió. De manera que podemos decir confiadamente. Pero hermanos, no solamente son palabras, sino que también son acciones. Recuerden el contexto de estas exhortaciones, y el contexto es Hebreos capítulo número 11. Los santos del Antiguo Testamento pusieron su fe en práctica. Por eso el escritor utiliza el Salmo 118, verso 6, de manera, o sea, concluimos esta exhortación para los hogares, de manera o concluimos que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. De manera que podemos decir, pero confiadamente, no dudando. La aplicación de la Escritura es no dudes. Todo lo que tiene que ver con tu hogar está en las manos de Dios. No lo dudes. Podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. Corremos un gran peligro si confiamos nosotros en los hombres o en los políticos o en el gobierno. El cristiano, el hogar cristiano confía en el Señor, confía en el Creador, confía en el Padre Celestial. El Señor es mi ayudador. Y si el Señor es mi ayudador, no debemos nosotros temer por el futuro. Si el Señor está con nosotros, no debemos nosotros temer por el futuro. Un niño más en nuestro hogar. Y nosotros como padres sabemos lo que implica un niño más en nuestro hogar. No hay por qué temer. El Señor está con nosotros. Los años nos están alcanzando. No hay por qué temer. El Señor está con nosotros. Soy un padre o una madre nuevo o nueva. No hay por qué temer. El Señor está con nosotros. Él proveerá absolutamente todas las cosas para nuestro hogar. Nuestros hijos están creciendo. No hay por qué temer. El Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Dos cualidades del hogar cristiano. Así que, hermanos, para finalizar, el sostenimiento de nuestros hogares y la protección de nuestros hogares son exclusivamente como principal es Dios. Dios es el que se encarga como fuente principal, si pudiéramos decir, de nuestros hogares. Y es Dios a través de nosotros, trayendo sostenimiento a nuestras casas y protegiendo nuestros hogares. Porque Jehová es nuestro ayudador y por consiguiente no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Un hogar cristiano está protegido por Dios. Está protegido por la soberanía y la providencia de Dios. Y eso para nosotros debe de ser palabras de aliento. Así que como conclusión pudiéramos nosotros decir, como hombres de familia o como mujeres de familia, mi Dios, mi Señor,
es quien me ayuda y quien me protege en casa o en nuestro hogar. 3 aplicaciones para finalizar. Número uno, nosotros como padres tenemos una gran responsabilidad y es de transmitir estas cualidades a nuestros hijos. Número uno, hermanos y amigos, tengamos cuidado con el amor al dinero. Tengamos cuidado. Ya vimos que el cristianismo no está peleado con la riqueza. Si Dios le ha dado prosperidad, gloria a Dios. Si Dios le ha dado escasez, también gloria a Dios. No tiene nada que ver si usted tiene más o tiene menos para poder vivir confiados. Tengamos cuidado con el amor al dinero, porque amar al dinero es decirle a Dios, no confío en tu providencia, no confío en ti. El amor al dinero es el primer paso para la idolatría. Y la idolatría, pues, es un pecado. Recuerde que el dueño de todas las cosas ha prometido proveer lo suficiente para nuestro bienestar. El dueño de todas las cosas ha prometido proveer lo suficiente para nuestro bienestar. Él es sabio y Él da como Él quiere. Número 2, Él nos ha mandado que trabajemos con nuestras manos y que no seamos perezosos. Él nos ha mandado que trabajemos con nuestras propias manos y que no seamos perezosos. Joven, si usted es cristiano, no solamente se le ha pedido a usted a madurar en lo espiritual, sino también se le ha pedido a madurar para sostener una familia. Un hombre verdadero va a guiar en lo espiritual a su familia y va a proveer para su familia, conforme a la gracia de Dios. Segunda aplicación, para ir finalizando, estemos contentos, o sea, satisfechos, cualquiera que sea nuestra situación. Si Dios le ha permitido abundancia de años, esté contento. Si usted está en la plenitud de la edad, esté contento. Si usted tiene trabajo, esté contento. Si usted tiene un trabajo, esté contento. Y si usted no tiene trabajo, esté contento. Dios proveerá lo necesario, porque nuestro contentamiento no depende de las circunstancias. Nuestro contentamiento depende o está puesto en Cristo. Número 3, vivamos confiados, pero todos los días, pues Dios es el que ha prometido estar con nosotros y no desampararnos. Aunque la vida en ocasiones se ponga dura sobre nosotros, la esperanza es esa. Dios ha estado, está y estará con nosotros. Él ha prometido no desampararte ni dejarte en todos los aspectos de nuestras vidas. Vamos a orar. Te damos gracias, nuestro Dios, por la palabra que hemos leído y que hemos reflexionado. Queremos que nos ayude a promover estas 2 cualidades en nuestros hogares. Confiar en la provisión y estar contentos, satisfechos, cualquiera que sea nuestra situación.
Que nuestro contentamiento esté centrado en Cristo, en el Evangelio. Y pedimos, nuestro Dios, que nos ayude a confiar en que usted provee y protege nuestros hogares. Ayúdanos a tener en mente esta promesa todos los días de nuestras vidas, que tú estás con nosotros y que nunca nos has dejado y que nunca nos vas a dejar. Te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén.